Hola a todos mis queridos amigos, esta es aquí Sabrina Psíquica y Medium. Quiero hoy hacer un programa muy interesante y muchas de las cosas que ustedes van a escuchar puede cambiarle la idea y la manera en cómo usted ha pensado en la vida desde su pasado hasta este momento. Entonces esto puede ser algo revolucionario que puede sacudir todas las creencias, también como su cultura con respecto también a la religión, que la religión por lo general es algo que no todas las personas están siempre de acuerdo, como siempre se escucha por ahí que se dice nunca se habla ni de religión, ni de política, ni de fútbol, porque muchas de las personas no estamos de acuerdo. Este va a ser un programa algo largo, entonces tienen que visitar para escuchar la continuación del video. Tienen que seguir los siguientes videos después de este porque es muy largo para poder ponerlo en tan solo un video. Entonces lo voy a romper en ciertos videos. Ahora, la pregunta que todo el mundo se ha hecho y desde los comienzos de nuestra historia, la pregunta que todos nos hacemos hasta hoy en día, mucha gente se pregunta, ¿de dónde provenimos? ¿De dónde somos? ¿Quién nos creó? Bueno, de acuerdo a, por ejemplo, de acuerdo a la religión nos dice que Dios nos creó. De acuerdo a la ciencia nos dice que nosotros somos la creación del Big Bang, donde a medida que pasó el tiempo y a medida que fueron pasando cientos y milenios de años y años y años, el hombre se fue modificando entre lo que le llamaban un simio a un ser humano. Entonces nosotros pasamos de esa evolución a caminar en 4 patas, a caminar después en 2 patas sostenidas con las manos y ya después nos convertimos en lo que somos hoy en día, el Homo sapiens, que es un hombre que está parado, está erecto con su espalda recta y ya caminamos en dos miembros, las 2 piernas. Bueno, entonces hay diferentes teorías de acuerdo a la ciencia, de acuerdo a la religión, en cómo nosotros venimos a existir. Ahora, es una pregunta que yo me hice hace mucho tiempo atrás y es, yo amo a Dios y yo creo en Dios. Yo soy católica, pero no soy católica de esas que voy a la iglesia y tengo que confesarme y tengo que seguir los rituales que ellos hacen. Porque yo considero que yo puedo rezar desde mi propia casa, yo no necesito una iglesia para rezar y hablar con Dios, yo puedo hablar con Dios en cualquier momento, en el bus, en el patio, en mi habitación, en el supermercado y hasta en el baño. Entonces no necesito ir a una iglesia, no necesito confesar mis pecados, confesárselos a un hombre que es al igual que yo, un ser humano que quizás ha cometido más errores o menos errores que yo. Y si yo quiero confesar algo o pedir perdón por algo que yo haya hecho, yo quiero hacerlo directamente con Dios sin intermediario alguno. Entonces, hubo un tiempo en el que yo pensé, bueno, Dios existe, Dios nos creó, pero entonces, ¿quién creó a Dios? Y bueno, esa es una pregunta que no sé si la podremos responder en esta vida. Puede ser que cuando pasamos al otro plano y ya no seamos cuerpos físicos, pero ya seamos cuerpos de luz, seamos espíritus, podemos entender un poco más sobre
de dónde provenimos, quiénes somos y quién creó todo esto en el principio. Porque si todo tiene un principio y tiene un final, en nuestro sistema físico aquí tenemos esa percepción de que todo tiene un comienzo y todo tiene un final. En el otro plano quizás eso eso no existe en el otro plano, pero en este momento yo estoy aquí en este cuerpo físico y es algo que es complicado de entender. Entonces, la pregunta que todos nos hacemos, y es la misma pregunta, como ya lo he dicho, que nuestras antiguas generaciones, esas generaciones del pasado, se han hecho desde los comienzos de la historia. ¿De dónde venimos? ¿Cuál es nuestro verdadero origen? El planeta Tierra contiene más de 300 millones de diferentes especies. No estoy hablando de los humanos, estoy hablando tanto de plantas como animales. Y cada día, cada año, se van descubriendo muchas más especies. Prácticamente nosotros hemos descubierto un corto porcentaje de las especies que hay en totalidad en este planeta Tierra. Y comparando nuestro planeta con la magnitud y la inmensidad del Sol, nuestro planeta es solo como una pequeña manchita a comparación del Sol. Todos y todos lo que hemos aprendido en la historia, todo lo que sabemos de nuestro planeta, todos los personajes que han vivido en nuestro planeta, aquellos personajes que nosotros aprendemos en el colegio y que hemos leído y que han dejado la historia escrita para que nosotros en un futuro podamos saber de ella y estudiarla. Y hay que tener en cuenta que nada es constante, como ustedes lo saben. Hoy es un día, mañana es otro día y hoy y mañana no serán lo mismo. Entonces va continuamente cambiando, todo cambia. Y asimismo la Tierra ha cambiado mucho. Entonces la Tierra no es igual en los años 1800 a como lo es ahorita en el 2016. La Tierra no es igual como era 1000 años antes, es totalmente diferente, no es constante. Nuestra Tierra va cambiando y va avanzando. Algunos científicos nos dicen que no hemos podido disfrutar la riqueza de la que la Tierra o este planeta nos puede ofrecer. Y esta riqueza está bien adentro. Ellos consideran que esta riqueza está bien adentro en las capas internas de nuestro planeta. Imposiblemente es muy imposible realmente llegar hasta esas capas para poder investigar plenamente, pero quizás algún día tendremos la tecnología para ir más hondo, más allá, más hondo de las capas de la Tierra para investigar qué es lo que hay allí. Tenemos que dar las gracias por poder vivir en un planeta como es este. Y estas son las cosas que me ha hecho pensar lo bonito que es este planeta. Todas las cosas que me han pasado hasta el momento en el sentido de encontrar quiénes somos ha sido una experiencia muy bella. La galaxia en la que vivimos es una galaxia muy extensa, es muy grande. Si un ser humano pudiera cruzar la galaxia de un lado al otro, le tomaría más o menos 100.000 años. Tenemos más de 3 a 4 billones de estrellas en nuestro sistema. Ahora, pregúntese a usted mismo, ¿cuántos planetas pueden existir en esta galaxia, en nuestra galaxia? Si hay vida en nuestro planeta, si existe la vida aquí en este planeta, ¿por qué no puede haber vida en otro planeta? Porque muchas personas cuando les hablamos de los aliens o de los extraterrestres, como me pasó
con un amigo hace poco, la semana pasada, un amigo medium, que le comenté sobre unas experiencias que he tenido con aliens y suena ridículo y es algo que me pasó hace como un año, más o menos un año atrás. Y le comenté estas experiencias que se han empezado a manifestar y me han dado señales, me han dado nombres de personas que he podido seguir y comprobar que sí existen. Me han dado muchas señales y le estaba comentando estas historias a mi amigo y bueno, él es un medium y lo que hizo fue voltear los ojos hacia arriba y pensar, uy, esta vieja como que está loca. No me dijo nada, pero el gesto que hizo con su mirada me lo dejó saber todo. Yo yo simplemente cuando yo empecé a ser medium y a trabajar como medium, a pesar de que yo desde niña creía y sentía y sé y sabía que la vida en otros planetas existe, que los aliens extraterrestres sí existen y que sí, nosotros somos aliens para ellos. Entonces, a pesar de que yo tenía esto muy en claro, yo nunca en mi vida pensé que la mediunidad me llegara a tener contacto con estos seres de esta manera. Y bueno, esa es una historia un poco larga que ya quizás mucho más adelante la diré porque siento que todavía no estoy lista ni preparada, pero estoy preparando absolutamente todo lo que ellos me van diciendo y lo que voy canalizando lo estoy haciendo y lo estoy tratando de hacer para manifestarlo y convertirlo en realidad. Pero no han sido pocas las coincidencias y las cosas y las señales que me han enviado. Y entre una de esas señales es exactamente esto que estoy haciendo con ustedes para poder educarlos a aquellas personas que están interesadas, a aquellas personas que tienen su mente abierta y quieran aprender un poco más sobre esto, porque esto que yo estoy haciendo para mí es algo nuevo. Yo de extraterrestres y de aliens no sé, y no sabía absolutamente nada. Ahora sé un poco, pero porque ellos me han dicho y después de que ellos me han dicho, yo he investigado. Las personas que me conocen saben muy bien que a mí no me gusta leer, no me gusta ni ver videos ni nada. A mí me gusta primero investigar por mí misma y lo que ellos me digan lo compruebo, lo confirmo con lo que yo ya después de que ellos me digan, yo investigo y si las cosas caen como un rompecabezas. Entonces, este video es para esas personas que quieren abrir los ojos y pues bueno, bienvenidos a mi nueva vida. ¿Por qué tener un pensamiento tan egoísta? ¿Por qué la gente piensa que somos los únicos en el universo? Esta galaxia es inmensa, la galaxia donde vivimos es inmensa, pueden haber muchos más planetas y hay planetas que se van encontrando a diario, no solo en nuestra galaxia, pero en galaxias vecinas. Entonces, ¿por qué pensar? ¿Por qué ese egoísmo de pensar que nosotros somos los únicos en este planeta? Es totalmente egoísta pensar eso. ¿Temor? ¿Miedo? No lo sé, pero es totalmente egoísta en cierta manera pensar que nosotros somos los únicos seres vivos. En nuestro sistema solar sabemos que tenemos 9 planetas, quizás posiblemente 10, y solo el planeta Tierra sabemos que, lo digo entre comillas, sabemos que hay vida en el planeta Tierra entre esos 9 planetas. Bueno, a pesar de que dicen que Pluto ya no es un planeta, pero para mí sigue siendo un planeta. Solo se dice, y según los libros de la ciencia, nos dicen que solo hay vida en un planeta y es el planeta Tierra. Pero mi pregunta es, ¿cómo ellos pueden saber todo esto si ellos no han investigado profundamente el resto de los planetas? Entonces, no podemos sacar conclusiones de algo que todavía no tiene evidencia concreta. Según un estudio que unos astrónomos e investigadores hicieron usando la evidencia que tienen y las matemáticas que ellos utilizan para hacer sus calculaciones, llegaron a la determinación o a la conclusión que nuestro sistema solar, en nuestro sistema, existen aproximadamente 30 billones de posibles planeta Tierras.
en nuestra galaxia. Bueno, entonces es algo, es algo increíble, es algo que lo tenemos que pensar muy, muy bien. Porque no todas las personas van a estar interesadas en la ciencia, en la astronomía, en los planetas, y no todas las personas van a saber eso. Pero hay 30 billones de posibles planetas Tierras en nuestro sistema. Y ellos llegaron también a la conclusión, esa conclusión que ellos hicieron, la hicieron en el año 2002. Entonces ya estamos en el año 2016. Entonces, ¿cuántos planetas más se pueden adherir a esos 30 billones desde el 2002 al 2016? Muchísimos. Hay muchos otros planetas que han encontrado. Muchos de esos planetas pueden tener agua. Y ya varias investigaciones, por ejemplo, en el planeta Marte han encontrado que hay agua congelada. Entonces, el agua donde hay agua significa que puede sustentar la vida. Y ahora, eso es solo en nuestra galaxia. ¿Cuántos otros billones de planetas habrán en otras galaxias? Entonces ya es hora, mi gente, que comencemos a abrir nuestra mente un poco más. Esta foto que pueden ver aquí es una foto que fue tomada desde las cámaras del telescopio Hubble Deep Field de la NASA, donde se puede apreciar 4.000, escuche bien, 4.000 galaxias. Cada puntico, ya sea grande o pequeño, no son estrellas, son galaxias. Ellos saben que estas muchas galaxias pueden tener vida. Nosotros sabemos que esas galaxias pueden tener vida, así como la nuestra. Y al mismo tiempo, la NASA sabe que hay galaxias que están naciendo y hay otras galaxias que ya están formadas. Muchas de esas galaxias ya se habían formado hace mucho, mucho tiempo atrás. Quizás unas, según ellos, de 12 a 15 billones de años atrás. Y posiblemente más tiempo de esa estimación que les estoy diciendo, mucho más años. Y como sabemos, en cada una de esas galaxias siempre hubo y hay una posibilidad de que hayan planetas Tierra, como nuestro planeta Tierra. Hay la posibilidad de que haya otro planeta Tierra que haya nacido hace mucho tiempo atrás, igual que el de nosotros. ¿Por qué no? Entonces, ¿por qué no podemos creer que muchos de esos seres que vivieron y viven en esas otras galaxias nos hayan visitado en algún momento dado en nuestra historia y aún lo siguen haciendo? Nada es imposible. La evidencia de visitantes de las estrellas ha quedado grabadas en la historia de nuestra existencia en este bello planeta Tierra. Y mucha de esa evidencia se puede encontrar en los diferentes museos en el mundo, ya sea en Siria. Lamentablemente en Siria hay mucha evidencia. En Irak, Malta, también lo hay en Inglaterra y en Francia, entre otros museos donde pueden encontrar la evidencia de visitantes de las estrellas, como ellos los llamaban. El investigador ruso Zakharia Sitchin, para las personas que no lo conozcan, este es un investigador que investigó este fenómeno de los visitantes de las estrellas por décadas y décadas y décadas. Después de investigar por los primeros 30 años, porque él ya lleva investigando mucho más que eso, pero él investigó por unos 30 años y cuando llegó a la conclusión, después de investigar por 30 años, fue que comenzó a escribir
sus libros, y su primer libro de toda la investigación que hizo por 30 años, su primer libro lo hizo después de ese tiempo, cuando tenía los resultados, la evidencia, las conclusiones de las investigaciones sobre los visitantes de las estrellas. Ahora, no todo está perdido, y es algo que muy pocas personas lo saben. El Vaticano, exactamente como le está escuchando, el Vaticano, lo mismo que todos los gobiernos, saben muy bien de la existencia de los extraterrestres y saben que ellos nos han visitado y lo siguen haciendo. Caminan entre nosotros. Y es más increíble para aquellas personas que no lo sepan, lo pueden investigar, que yo no les estoy diciendo mentiras. El Vaticano saben de la existencia de los extraterrestres y según ellos dicen, y hay varios reportes y artículos que ellos han escrito, que ellos dicen, los extraterrestres caminan entre nosotros, están entre nosotros, y ellos nos han visitado y nos siguen visitando. El representante del Vaticano que apoya estos temas de extraterrestres y hace charlas en el mundo sobre los extraterrestres es el señor Monsignor Corrado Balducci. Este padre viaja por todo el mundo dando esas conferencias y ayudando a la humanidad a saber y entender que los aliens sí existen. No son solo cuentos de nuestra imaginación o creencias que las personas solo creen que hayan visto y quizás están locos. El problema para todas las religiones, al igual como lo es para los gobiernos y la Iglesia Católica, como entre otras iglesias, otras religiones, es qué pasaría donde saliera a la luz que los extraterrestres existen. La respuesta es muy simple, muy sencilla. Su sistema total se caería. Todas esas enseñanzas y creencias desde hace 1500 a 2000 años atrás no tendrían valor alguno. Esa verdad que ellos hablaban y profetizaban por tanto tiempo se convertiría en una gran mentira. Y eso a la Iglesia Católica como a los gobiernos no les conviene. La Iglesia Católica, al igual como toda religión, lo único que les mantiene en pie es la historia escrita y la evidencia que ellos tienen en sus establecimientos y la fe que las personas tienen en esos documentos, en su historia, la fe de las personas que van a la iglesia cada domingo, cada sábado y que participan y que hacen la confirmación, el bautizo, el matrimonio. Eso es lo que mantiene en pie a la Iglesia Católica. Y ellos no pueden perder eso, porque si pierden eso, no tiene sentido, todo es una mentira. Y ellos no pueden reconocer eso, no pueden decir que 1500 a 2000 años de antigüedad de lo que ellos han hablado y enseñado y han dicho que es verdad, es mentira. Ellos no pueden. La teoría del investigador Zecharia Sitchin es muy simple y muy sencilla. Cuando miramos un documento o registros antiguos que nuestros antepasados han dejado, lo primero que se puede notar es de dónde estos registros se originaron. Esto se puede saber por las similitudes comunes del lenguaje, los temas que ellos escriben, las historias que ellos nos cuentan, cómo leemos esas historias y figuras, las pinturas que ellos dibujan, los que hacen. Y no solo vemos la evidencia del producto de nuestra imaginación, esas pinturas de dioses que solo fueron creados en la imaginación de las antiguas civilizaciones. Eso no es así, no es así. Lo que vemos es la evidencia escrita en esas cosas que encontramos, esa evidencia que nos han dejado nuestros antepasados. Podemos encontrar evidencia escrita de la tecnología que ellos poseían en ese pasado.
evidencia de su avanzada o sus avanzadas civilizaciones, donde ellos tenían conocimientos vastos, eran muy sabios en las cosas que hoy en día pensaríamos, pero ¿cómo es posible? Si en los años 1700 o 1600 no existía esta cosa, entonces, ¿cómo ellos pueden realmente tener esa tecnología cuando descubrimos esto en los años 1700, 1800? Esos conocimientos que se suponía que ellos no debían saber en el tiempo en su historia. Mucha de esa tecnología que ni siquiera se ha vuelto a redescubrir. En el 2016 hay tecnología que ellos tenían que no existe hoy en día. No la hemos podido redescubrir. Si la historia que nos han enseñado en el sistema de educación, religión, en nuestra cultura, es la historia verdadera, la única verdad, entonces mucha de esa tecnología y la evidencia de esos conocimientos de esas civilizaciones no estarían claramente documentadas en estas piezas que han encontrado alrededor del mundo, especialmente en esos países, como dije, en Irak, en Turquía, Italia, en Siria también. Y el día que el mundo entero acepte todo eso, el mundo que acepte esa evidencia que es real, esa evidencia que nos ha dejado estas civilizaciones antiguas. Entonces todo el sistema de creencias tiene y tendrá que ser sacudido. Tendrá que sacudirse porque tenemos que volver a comenzar desde ceros y volver a investigar todo desde ceros. Los libros de historia que hemos aprendido en la escuela ya no tendrían valor. En la iglesia las cosas que nos han enseñado no tendrían valor porque es volver a comenzar desde ceros, y esto es algo, como ya lo he dicho, al gobierno no le conviene. No les conviene en absoluto, pero la evidencia está escrita. La evidencia se puede ir a visitar en un museo, hasta en el museo aquí en Inglaterra, el British Museum, hay mucha evidencia de esto. Entonces, ¿qué pasa? Las investigaciones de Zecharia Sitchin y otros científicos que han hecho al respecto con los visitantes de las estrellas, los aliens o los extraterrestres, es evidencia que ellos le llaman tipo 1. La evidencia tipo 1 significa que es consistente y puede ser verificada. Es una información consistente y puede ser verificada. Es algo que uno puede ver con sus ojos y hasta puede tocar. Y este es el tipo de evidencia que tenemos en los museos. Este es el tipo de evidencia que arqueólogos han encontrado y ya están en los museos. Y hay muchas piezas también que están que tienen que descubrir porque no las han encontrado. Ellos tienen que excavar. Pero lamentablemente ya no se puede porque en países como Irak o Siria estamos en guerra. Entonces no es posible, pero hay muchas piezas que ya se han encontrado y están en los museos. En Malta hay muchas piezas que fueron encontradas en excavaciones arqueológicas, las cuales nos dicen de la evidencia, nos dan la evidencia tangible, visual y escrita de que los dioses, o ellos le llamaban dioses, no significa que sea un dios, pero la gente en ese tiempo no podía interpretarlo de otra manera, entonces le llamaban Dios. Los dioses de las estrellas, los extraterrestres, vinieron y nos han visitado aquí en la Tierra. También existe la evidencia tipo 2, y la evidencia tipo 2 nos dice que hay varios testigos, por ejemplo, de un suceso que haya pasado, hay varios testigos de esto, pero la información no puede ser corroborada. Ese tipo de evidencia también la existe. El tipo 3 es solo un testigo, un solo testigo, y también la información no se puede investigar mucho más a fondo.
Pero en su mayoría de estos estudios que ya han hecho, como le digo, ha sido evidencia tangible, visual y escrita. ¿Qué más? ¿Qué más evidencia que eso? Si yo escribo una carta en este momento, la entierro y en 10.000 años la encuentran, esa es evidencia tipo 1, porque está escrita por mí. Nadie la contó, nadie la va a leer y va a cambiar las palabras que yo escribí. No, porque en ese momento, después de 10.000 años, la van a destapar, la van a leer tal y cual como yo la escribí. Eso es evidencia tipo 1. Como lo he dicho, esta evidencia ha sido tipo 1 y se origina de los estudios que ellos han hecho se originan de la cultura más antigua del mundo, la Sumeria, donde se encontraron unas tablas, estatuas, artes y dibujos y unos cilindros, y muchas de esas estatuas de la antigua Sumeria se pueden ver como en cierta posición de reverencia a sus dioses, porque ellos eran personas muy religiosas. Sus historias hablan de que ellos interactuaban con sus dioses. Los sumerios hablaban de que ellos estaban constantemente interactuando con sus dioses. Trabajaban con ellos, los alimentaban, los cuidaban sus templos. Esta civilización produjo más de 1.000.000 de tabletas donde escribieron y dejaron su historia escrita. La información que dejaron atrás es mucha, pero mucha. Y muchas de esas tablas contienen la historia religiosa de ellos, porque como ya lo he dicho, fue una cultura muy religiosa. Según la historia tradicional nos dice que esta civilización salió y creció de la nada. Vayan y lean un libro en el internet sobre la antigua Sumeria en el sistema tradicional de historia y nos dicen que la civilización sumeria sí es una civilización muy antigua que nació y se desapareció de la nada. Eso es lo que ellos nos dicen. Y que ellos produjeron como ya les dije, 1.000.000 de tabletas, y esas tabletas fueron escritas, fueron hechas en muchas diferentes ciudades en Sumeria, en muchos diferentes sitios donde fueron encontradas. Y también, como ya lo he dicho, esta evidencia de estas tabletas, una de esas tabletas pueden ser hasta 6 pies de grandes, pueden ser encontradas en los museos, bibliotecas del mundo. Han habido otras tabletas que se han encontrado de otras civilizaciones, no solo de la civilización sumeria, pero no en una gran cantidad como lo han sido las tabletas de Sumeria. Se han encontrado otras tabletas, como ya lo he dicho, de otras civilizaciones aparte de la Sumeria, pero no en gran cantidad como lo han sido las tabletas y los cilindros que han encontrado de la historia escrita de la vida de la civilización de los sumerios, donde muy de buenas nosotros, porque ya hay mucha cantidad de tabletas, podemos leer, saber su historia, sus costumbres. No solo podemos leerlas, sino podemos también verlas, porque ellos eran muy artísticos y ellos dibujaban las cosas que hacían día a día en estas tabletas, y allí está escrito, y eso es a lo que yo me refiero con evidencia visual. Esta es el área en donde los sumerios vivieron. Como ustedes pueden ver, este es el mapa donde hoy en día estos países están en conflicto, lo cual es un poco sospechoso. ¿Será que ese conflicto quizás sea algo orquestado por los gobiernos para así sacar información de la tecnología que estos extraterrestres dejaron? Son muchas las dudas que nos llegan. Las tabletas han sido encontradas,
como lo ven en el mapa, aquí en Siria, Turquía, Irak y por todos esos lados donde ustedes pueden ver en el mapa se han encontrado esas tabletas. Entonces la civilización sumeria usualmente quedaba en ese lado del planeta. En un museo en Malta hay una línea del tiempo que puede ser vista allí misma en el museo, donde nos muestra los templos más antiguos de las civilizaciones también más antiguas de nuestra existencia. Malta misma, este país, tiene uno de los templos más antiguos de la historia y del mundo. Según los estudios de esos templos, se creen que tienen 3.600 años BC de antigüedad y tienen señales de que estos templos fueron barridos y expuestos a grandes inundaciones. Según el Museo de Malta, las pirámides fueron construidas en el 2530 BC. Entonces significa que las pirámides fueron construidas 1000 años después de la época de la civilización de Sumeria. Entonces, según esta línea del tiempo, nos dice que la civilización sumeria pasó 2000 años antes que la historia de Abraham, de la Biblia, donde nos dice que Abraham vivía en una ciudad llamada Ur y su padre y abuelo eran sacerdotes. A Abraham le dijeron que tenía que irse y él se fue. Cuando se fue, dicen que una gran nube mató a toda la gente que allá había, dejando simplemente las estructuras en pie, nadie más. Solo, no personas vivas, todos murieron, solo las estructuras. Entonces, esto pasó, la civilización sumeria pasó 2000 años antes que Abraham, 4000 años antes que Jesucristo y 6000 años antes que nosotros. Y a través de estos años nos han dejado esa valiosa información. Esta foto que ven aquí es la manera en cómo las bibliotecas almacenan estas tablas que les digo. Esta foto, aunque es un poco borrosa, fue tomada en una biblioteca en Turquía. Las tablas son hechas de arcilla. Lo mejor de estas tablas es que no han cambiado en nada desde que el autor las escribió. Como les dije, la carta que yo escribo, la pongo en el piso, va a ser intacta. Y estas tablas están intactas. Entonces la historia en ellas está intacta. No se puede decir que el autor no dijo eso, que eso es mentira, porque es que no tiene sentido. No, está escrito en piedra, no en papel, en piedra. Entonces es real. Este es un método en cómo los científicos descifraron lo que allí estaba escrito en estas tablas de arcilla. Lo tradujeron utilizando imágenes, lo que ellos llaman imágenes pictográficas, que mucho más tarde fueron llamadas escrituras cuneiforme o en inglés cuneiform scripts. Como pueden ver en esta foto, comenzando por el primer dibujo o símbolo, es la tierra. Ki es la raíz de la palabra que tanto conocemos como Gaia o la madre tierra. Ahora, si miran detenidamente la tierra o el dibujo de la tierra, parece ser de forma oval. Y lo más curioso es que asimismo la tierra el planeta Tierra no es redondo. El planeta Tierra tiene una forma oval. Entonces, ¿cómo ellos sabían que el planeta Tierra no era redondo sino oval? Buena pregunta, ¿no? El símbolo que le sigue, este símbolo siguiente, es el símbolo de montaña o de la montaña, el cual es Kar, y así era como lo llamaban en sumerio, Kar. El símbolo, el siguiente símbolo es el del nombre Lu, y hoy en día Lu sigue existiendo como un nombre, y la palabra luno se usa para describir a alguien crazy, loco.
En realidad, los sumerios crearon esa palabra. Ellos nos hablan de Luluamelo, que significa una mezcla de seres. Entonces, esa palabra luno o lunático ha existido y fue utilizada desde los tiempos de Sumeria. Entonces, cada vez que usted diga estas palabras, usted está hablando sumerio. Como pueden ver, con el tiempo, esos dibujos se convirtieron en lo que mencioné antes como cuneiform. Y mucho tiempo después se convirtieron en letras, las letras que utilizamos hoy en día, en vez de dibujos y estos símbolos. Todo está escrito allí, no tenemos que adivinar. Podemos ver cómo todo avanzó, cómo todo fue avanzando. La evidencia está allí. Cuando encontraron una tabla que tenían estos dibujos, como pueden ver aquí, significa que las historias allí escritas y el tiempo en el que escribieron era mucho más antiguo que en estos tiempos. Entonces ya sabemos que la gente de cierta civilización, por ejemplo de la civilización sumeria, escribían totalmente distinto a estas civilizaciones y estas civilizaciones a estas civilizaciones. Entonces así es como los científicos o los arqueólogos pueden saber la diferencia entre la escritura y saber cuándo esa pieza de evidencia fue escrita o dibujada. Así es que fueron capaces de traducir desde la antigua Persia al lenguaje siriano, al lenguaje que ellos utilizaban del siriano, el babilonio, el Akkadian y el sumeriano. Aquí está la línea del tiempo de los idiomas del mundo y como pueden ver, el lenguaje origina de Sumeria, Akkadian, cuneiform. Muchos años más tarde, por los jeroglíficos de Egipto, del lenguaje egipcio se originó el idioma de los babilonios o el pseudo jeroglífico y el proto-sinaitic o canaanite. Y así fue sucesivamente que se siguieron desarrollando los idiomas. Mucho más tarde se desarrolló el idioma arameo, que es el idioma que Jesucristo habló. El lenguaje después ya fue el lenguaje griego, el latín, el arábico, el judío, etc. Los que escribieron la Biblia descendían de esos idiomas. Primero del proto-sinaitic o canaanite, mucho más tarde el lenguaje phoenician, que es el padre del arameo. Se saben que los sonidos de las palabras y los sonidos y cómo se escriben son el lenguaje phoenician. Ahora, muchos bebés, cuando comienzan a hacer sonidos, naturalmente están hablando sumerio. Por ejemplo, mi hija hoy en día dice da, 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 o ma, 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 ma. Esas son palabras sumerias, son sonidos sumerios. Entonces, esto es algo que nosotros hemos heredado prácticamente. Si alguien está diciendo el jardín de Edén, está hablando en sumerio. En esas tablas que encontraron, también encontraron la historia del Edén, en donde el sumerio no le llamaba Edén, porque fue muchos años después, milenios, que la palabra pasó a convertirse a Edén, porque en Sumeria ellos le llamaban Idin. En sumerio la palabra I significa casa y la palabra Den significa justicia correcta. En hebreo la palabra corte de justicia se pronuncia como Bidin. La palabra Edén fue creada por los sumerios y hoy en día sigue siendo una palabra que sigue siendo utilizada
Edén o Edín es una casa de justicia, donde quizás en esos tiempos cada ciudad habitada por los sumerios, donde el rey o la reina, los dioses o las diosas tenían una casa de justicia, una corte, y allí ellos juzgaban a los ciudadanos para resolver los desacuerdos, los casos de crimen, al igual como lo hace la corte hoy en día. En el lenguaje sumerio, la palabra Utu es la palabra el sol. Y se sabe que, de acuerdo a estas tablas que han encontrado, que existió un dios llamado Utu. En Akkadian o Akkadian, que son los sucesores de los sumerios, Utu pasó a llamarse Shamash. Y en hebreo, el nombre del sol es Shemush. Entonces, se puede ver que habían nombres de dioses que se convirtieron en objetos celestiales. Bueno, mis queridos amigos, ya el video va por casi unos sobre 40 minutos, así que lo dejaré así por este momento. La información se pondrá mucho más interesante, con mucha evidencia para que ustedes puedan comprender un poco más sobre estos extraterrestres y la civilización que ellos dejaron, que es la civilización sumeria. Así que pronto estaré poniendo aquí el video número 2 para que puedan continuar con esta historia. Como ya lo dije, voy a hacer varios videos porque la información es es muy grande, para que ustedes puedan disfrutar y aprendan a abrir un poco más la mente. Bueno, estos videos los estoy haciendo, como ya lo he dicho, siento la obligación y me siento guiada para hacer estos videos, los cuales van a despertar su alma, van a despertar su corazón y va a despertar su mente. Así que estén atentos al próximo video y hasta la próxima.